es aquel elemento que sirve para cubrir, ¿no?, los picos invernales o los picos de demanda. Sin embargo, puede representar el futuro para el desarrollo del gas de vaca muerta, ¿no? Entonces, primero vamos a contarles un poco de Excelerate, muy cortito, porque nos vamos a enfocar más en Argentina. Nosotros somos una compañía que somos líderes en las soluciones flotantes integrales de GNL con operaciones a nivel global y contamos con la flota más extensa de todo el mercado en barcos de regasificación y tenemos un barco carrier de transporte de GNL. Y a lo largo del inicio de la operación de la compañía, que fue en el año 2005, que fue quien fue el pionero, la compañía pionera en desarrollar estas soluciones flotantes para que un mercado pueda acceder a gas natural en forma más rápida y eficiente. Desde ese momento desarrollamos y operamos 13 terminales de regasificación activa, flotantes. Y como ustedes ven en el mapa, la verdad que los mercados son totalmente distintos. Tenemos desde Dubái, Kuwait, pasando por Bangladesh, Pakistán, Abu Dhabi, Israel, Estados Unidos, Brasil y Argentina, ¿no? Y esta diversidad de mercados también tienen diversidad de necesidades. No es lo mismo la necesidad de un Bangladesh o un Pakistán, donde claramente se asemeja más a aquellos países que no tienen hidrocarburos y necesitan importar la totalidad de sus necesidades, pasando, por ejemplo, como Israel, que lo tiene más como garantía de sistema, Abu Dhabi y Dubái, que lo tienen permanentemente para cubrir sus picos de demanda y garantía energética, y países como Estados Unidos, por ejemplo, que lo usa puntualmente algún año cuando las necesidades puntuales son muy importantes en el invierno. Es una terminal muy cercana a Boston, entonces hay años que se requiere el servicio, hay años que no, y se presta servicio 30 días, 40 días como mucho, ¿no? Brasil, tenemos Bahía de Guanabara, estamos allí desde el año 2012, y después en Argentina, en Escobar y Bahía Blanca, hemos sido adjudicatarios de una licitación que hizo ENARSA a principios de este año. Bueno, Excelerate, un poco muy rápidamente, cuenta con los recursos necesarios para complementar el sistema energético argentino y potenciar la transición energética. Distinguimos las diferencias entre los proveedores de GNL y los requisitos de la demanda, que esto es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de cada país? Que era lo que estábamos viendo antes. Pero ahora vamos a charlar un poco sobre el GNL, que es limpio, abundante y competitivo, ¿no? Y lo que hemos visto que el suministro del LNG, que ahí veo que hay un typo, que es en el 2019, debería decir 2020, la continua expansión, la continua expansión de capacidad de liquefacción ha contribuido a precios históricos bajos de gas natural y GNL. Y esto es algo que nos venía acompañando antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia se veía una condición de borde donde por la sobreoferta de GNL y la incorporación de plantas de liquefacción y una demanda creciente, pero no en la misma medida, hacía que los precios del GNL se mantuvieran relativamente bajos en el orden de los $5. Después entramos en la pandemia de lleno, que fue el año pasado, donde hubo precios muy significativamente bajos, donde Argentina incluso estuvo comprando cargamentos de 2.80 más o menos de precios, ¿no? Y bueno, y este año ya con precios un poco más demandados, con un mercado asiático muy demandante, con un invierno boreal que fue también muy exigente, los precios se vienen incrementando, pero no en la misma medida de lo que veíamos hace muchísimos años, que había llegado hasta los niveles de $14 o $12. Y estos son un poco los precios que hemos visto del 2015 al 2019, que se mantuvieron en promedio en el orden de los 6.50, excepto los picos, los precios que comenté sobre la prepandemia y pandemia. La estimación que
nosotros estamos viendo del 2020 al 2024, va a estar en el orden de los 6,88, $7, ¿no? Esto claramente es muy volátil, es fluctuante y más particularmente para aquellos mercados que adquieren GNL en forma spot. ¿Qué decimos con esto? Hasta la irrupción de los barcos de regasificación, la mayoría de las compras de GNL se hacían de contrato de largo plazo, ¿no? A partir de la existencia de barcos de regasificación con ofertas de servicio flexible, mercados como Brasil o Argentina tendieron a elegir compras spot en lugar de, digamos, de largo plazo. Y esto ha sido muy ventajosa, esa estrategia, ya que particularmente estos mercados como Brasil y Argentina se encuentran básicamente contra estación, ¿no? Y de hecho, esto es una tendencia que estamos viendo mundial, donde los mercados antiguamente que eran de largo plazo, fundamentalmente los europeos, son aquellos que sostuvieron los precios bajos y aquellos, los mercados asiáticos, que por ejemplo a una parte lo tienen contratado de largo plazo y otras salieron son spot, fueron los que demandaron altas cantidades de cargamentos en los periodos de enero, marzo de este año, hicieron crecer sustancialmente los precios del GNL hasta precios mucho más altos. ¿Cómo lo vemos en el mundo? ¿Qué es el GNL y la contribución a la sustentabilidad? Esto no cabe duda que el GNL ha sido designado como el combustible de la transición. Si esto lo hubiésemos hablado hace 5 años, probablemente el GNL y las renovables eran el objetivo a alcanzar, ¿no? Hoy por hoy ya se está hablando del hidrógeno y de muchísimas otras fuentes alternativas, con lo cual el GNL claramente tiene el rol de transición hacia ir a fuentes de energía mucho más amigables con el medio ambiente. ¿Y esto por qué? Porque tiene el GNL menores emisiones y esto lleva también a el mundo está avanzando en su masificación y la utilización en su estado líquido, ¿no? Incluso para lo que es transporte pesado y la industria marítima. Incluso podemos ver, y lo vamos a ver también después en algunos titulares de diarios, donde aquí hay una tendencia a eliminar el uso de combustibles líquidos en transporte vehicular. El mejor ejemplo es Inglaterra, que a partir del 2030 deja de utilizar el combustible líquido, la nafta, la gasolina, en sus autos. Entonces van a ser híbridos o van a ser autos eléctricos, con lo cual ya ahí hay una demostración de a dónde va el mercado. Pero vamos a la Argentina y cuál ha sido la contribución del GNL, ¿no? Fundamentalmente hay 3 factores muy importantes. El GNL como contribución de factor de seguridad energética. El GNL fue adoptado en el año 2008 como un recurso técnico, y esto es importante, a mí me gusta siempre volverlo a remarcar. Hay que dejar lo que es las intenciones, las posibilidades de desarrollo de vaca muerta e incluso las ideologías, porque el GNL y la importación de GNL es nada más que un recurso técnico que los países contratan, adquieren para brindar seguridad al sistema energético. Entonces, brinda garantía de sistema cuando fundamentalmente en los picos del invierno, y esto lo podemos ver con mayor relevancia en este último año, y también la cobertura de pico del invierno, pero también, por ejemplo, en el caso de Brasil, es el factor relevante en las épocas de sequía. Ustedes todos saben, en Brasil el 95% de la oferta energética es hidráulica, con lo cual el valor del GNL y la flexibilidad es de suma importancia. Hoy justamente, hoy es un tema muy importante en Brasil, dada el escaso caudal hídrico y los recursos del GNL y de la importación de GNL está siendo vital para la economía brasileña.
Y eso, por supuesto, es una energía limpia y económica. Y acá tenemos el cuadro, ¿no?, de la oferta de gas natural argentina durante el año 2013 al 2019, y claramente se ve que a medida que el año 2015, o sea, empiezan a medida de subir la producción del gas convencional y del no convencional, la importación del GNL se hace incluso más empinada y un poquito, digamos, más reducida en la extensión de tiempo. Y esa es nuestra visión, ¿no? Argentina cuenta con recursos muy importantes de vaca muerta, con los cuales puede reducir claramente la importación de GNL. Ahora, la pregunta, que la podemos ver más adelante, es los picos máximos de demanda de invierno. Es el uso del GNL, es el combustible óptimo por diversas razones. La segunda contribución del GNL durante todos estos años es como factor de reducción de costos. Y esto es importante porque muchas veces dicen, bueno, es mejor tener gas natural y desarrollar vaca muerta. Sin lugar a dudas, eso es básico. Ahora, cuando no se cuentan con los recursos de gas natural, rápidamente y de no contar con GNL, se recurre a combustibles líquidos. Y esto muchos me han escuchado ya decir, hasta casi como una letanía, donde el periodo de 2008 a 2019, los ahorros que se pudieron obtener fueron del orden de los 12.000 millones de dólares. Claramente es porque es el delta precio en la utilización entre combustibles líquidos y en los precios en cada momento de la historia, ¿no? Y lo podemos ver este año. Este año en Argentina tenemos 2 barcos en operación a máxima capacidad, y aún así es uno de los años con mayor utilización de combustibles líquidos. Claramente esto, lo que muchas veces he escuchado, donde si tuviésemos la producción de gas natural de vaca muerta, probablemente ahorraríamos también otros 12.000 millones de dólares. Me hacían más o menos esa misma cuenta. Y claramente eso significa que me olvidé de apagarlo, estoy prestando atención a esto. hay una, Bueno, igual, la conjunción de ambas alternativas, de la producción de gas natural de Argentina con todos los recursos que tiene, y el GNL como complemento en las necesidades de pico de demanda. Y por último, de factor de energía limpia, que esto es una tendencia mundial, ¿no? No es una decisión o algo que Argentina tiene como política, sino que es una tendencia mundial, el Acuerdo de París, transiciones energéticas, y sabemos que el uso del GNL reduce las emisiones de CO2 en un 35% comparado con los combustibles líquidos. Y ahí damos simplemente a modo de referencia, unos ahorros en emisiones de aproximadamente 7 toneladas de haberse tenido que consumir combustibles líquidos. Quiero mostrar un poco las 3 terminales que hoy tenemos en operación en Sudamérica. La primera que estamos nombrando es la de Escobar, que empezó operaciones ininterrumpidas desde el año 2011. Tiene un récord de mayor regasificación de 22,7 millones, que fue el año pasado. La terminal de Escobar tiene un hito mundial que fue que sea en esta terminal, en Escobar, donde se hayan hecho la transferencia de ship to ship, ¿no?, de número 1000 a nivel mundial, que eso fue el 31 de agosto del 2019. Y esto es algo para remarcar, toda esta operación está íntegramente con personal argentino. Otra terminal que nosotros tenemos en operación es la terminal de Bahía Blanca, que se operó inicialmente del 2008 hasta el 2018. Fue la primera terminal de este tipo en Sudamérica y cuenta con una capacidad de regasificación de 17 millones de metros cúbicos. En el 2021, como les contaba, ENARSA y ASA llevó adelante una licitación internacional donde fuimos adjudicados de este servicio, que llegamos el 25 de mayo y prestamos servicio desde ese día. La tercera terminal
es la terminal de Guanabara. Accelerate comenzó a operar la terminal de Guanabara en mayo del 2014, con una previa operación de bridge desde el 2012, y cuenta con una capacidad de regasificación de 30 millones de metros cúbicos. Esto, para que sepan, es una pieza fundamental en el balance energético de Brasil, y la característica sobre la flexibilidad nuestra, que se puede demostrar bien en Brasil, es que muchas veces nuestro barco, el barco El Experience, a veces presta servicios en Bahía de Guanabara, a veces presta servicios en Bahía y a veces presta servicios en la terminal de PC. Para que tengan registro, la semana pasada estuvimos en niveles de regasificación de 28 millones de metros cúbicos. Esto, yendo ahí, me gustaría que, si quieren, y dejo un minuto esto porque me gustaría, y dejo de compartir por un segundo, y me gustaría ahora compartir un videito. Ahí no sé si lo llegan a ver ya. Sí. Esto es para que ustedes vengan, esto es una vista lamentablemente no los podemos invitar a visitar la terminal de Escobar por razones de COVID, pero con todo gusto, cuando se liberen las restricciones, podemos organizar alguna visita para la SPE y quienes quieran. Pero bueno, para que ustedes tengan una dimensión de la terminal. Ese barco, que yo estoy acá, no sé si llegan a ver el cursor, el de la derecha, es el barco que permanece amarrado en Escobar, que es el barco El Expedient, y el barco de la izquierda es el carguero, ¿no?, que Enarsa compra los cargamentos y nos hacen transferencia del cargamento, y nosotros tenemos custodia de la carga y después la regasificación, que opera como si fuese un yacimiento, ya que tenemos las nominaciones diarias y renominaciones tal cual opera un yacimiento. Estos barcos, no sé si llegan a ver de la magnitud, pero tienen una eslora de 300 metros aproximadamente, y bueno, tienen una carga, tienen particularmente este buque tiene un almacenamiento de 150.000 metros cúbicos por día. Esto, si ustedes lo multiplican para saber, ustedes saben que el LNG hay que reducirlo en 600 veces, con lo cual ahí podemos tener una dimensión de la capacidad de almacenaje. Y como les contaba, el barco tiene una capacidad de regasificación más alta, está en el orden de los 24 millones de metros cúbicos, pero por cuestiones de sistema, bueno, tiene menor. Pero bueno, esto ven cómo básicamente hacen la llegada y vienen los buques. Ahí lo voy a frenar porque ahí, si llegan a ver mi cursor, cuando viene un carrier, viene aquí, amarra, y luego cuando se va, sigue su viaje, tiene la zona de reviro y vuelve a salir y vuelve al Río de la Plata. Esto lo voy a adelantar para que no sea un poco reiterativo, pero bueno, esta es la visión desde este lado. Acá lo voy a volver a parar un poquito, donde aquí se puede ver el brazo de alta presión, que es el brazo justamente de la conexión de barco a tierra, y después acá ustedes ven los gasoductos, ¿no?, que es lo que llevan y conecta a Cardales, ¿no?, que es el gasoducto que lleva a Cardales. Así que bueno, cuando podamos ir a hacer una visita, vamos a estar viniendo por esta rampa y vamos a poder subir por esta escalera y bueno, y visitar el barco. Y en esta zona es la zona de los equipos de regasificación, ¿no? Así que bueno, seguimos con la presentación. Aquí estamos, aquí. Seguimos. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, ok. Bien. Vamos a... Sí. ¿Dónde se lo licúa? ¿En qué parte? No se licúa, acá no se licúa. Este barco es
La licuefacción y la regasificación son procesos absolutamente diferentes y no hay ni barcos ni plantas en el mundo que tengan esa función dual. Son plantas de regasificación o plantas de licuefacción. Este barco en particular solo tiene la función de regasificar. Como yo a veces lo llamo, es un calefón. Por favor, mantengamos el esquema, así que termine la presentación y después hacemos todas las preguntas, para que sea más justo para todos. Perfecto. Bueno, seguimos. Vamos un poco a las oportunidades para el desarrollo sostenible, que es lo que importa, donde Argentina lo que tiene, necesita contar con una balanza energética superavitaria para generar las divisas, ¿no?, que requiere el país. Y necesita desarrollar claramente una política energética coherente y con visión estratégica. Para esto es importante contar con normas regulatorias claras que permitan contar con permisos de exportación sostenibles a largo plazo. El GNL, producido en Argentina con reservas de vaca muerta, y la exportación de petróleo van a ser claves para el equilibrio energético. Entonces, dados los precios del mercado internacional, con la demanda creciente de gas natural en el mundo, maximizando la producción y bajando costos, Argentina está en condiciones de exportar petróleo y gas natural a incluso valores superiores a los del clúster sojero. Esto es una realidad. Ahora, el riesgo que contamos es la inestabilidad en la oferta y demanda regional, que requiere mayores alternativas para garantizar un balance energético positivo. Y esto voy a decirlo porque esto es un tema muy importante. La declinación de Bolivia es una realidad que la vamos a estar en una instancia, no digo sufriendo, pero Argentina va a contar a largo plazo con menores volúmenes de ingreso desde Bolivia, pero al mismo tiempo es una oportunidad para Argentina para convertirse en el proveedor de gas regional, sea utilizando el espacio de los gasoductos existentes, o sea también con suministro de GNL flexible para toda la región. Esto es un poco lo que estaba comentando, que Argentina es el cuarto país con mayores recursos de shale oil y el segundo con mayores recursos de shale gas a nivel mundial. Esto no se lo tengo que decir a ustedes, que son la SPE y todos sus socios son justamente los expertos en esto, que equivalen a 94 años de consumo de petróleo y 193 años de consumo interno de gas natural, ¿no? Entonces, esta magnitud de estos reservorios no convencionales debería, y creo que esto no solamente debe ser algo aspiracional, sino algo que podamos llevar a la realidad, quebrar la tradicional dicotomía entre el abastecimiento del mercado local y de exportación, ¿no? Ya que muchas veces se habla del autoabastecimiento y en el mundo hoy por hoy lo que se busca es la sustentabilidad del sistema energético y que sea lo más eficiente incluso en términos de costos. GNL como aporte fundamental de divisas, ¿no? Nosotros creemos que el incremento de la producción natural requerirá la instalación de plantas licuefactoras a lo largo de la próxima década. De hecho, Accelerate viene trabajando hace bastante con TGS en el desarrollo de una planta de licuefacción modular, donde, ¿por qué modular? Porque necesitan los productores contar con una alternativa de evacuación sostenible durante todo el año. ¿Eso qué significa? Argentina es un alto demandante de gas natural, pero por cuestiones estacionales, durante el verano se reducen las posibilidades de dónde colocar ese gas natural, con lo cual se debe recurrir o al cierre de los yacimientos, a la reducción de inyección o también a la reducción de precios. Y esto es muy importante porque no solamente sirve la posibilidad de una licuefacción digamos, en forma escalonada, permite que el productor tenga una alternativa de evacuación y eso dinamiza las inversiones de largo plazo.
tanto la seguridad de evacuación y de mercado. Y fundamentalmente porque al estar en contraestación, se puede maximizar el precio del mercado boreal, ¿no? Del mercado de los mercados asiáticos y de los mercados europeos y de Estados Unidos también. Un poco de lo que estaba hablando, básicamente lo que estamos proponiendo es licuar para exportar. Eso nosotros estamos totalmente de acuerdo de que Argentina tiene que desarrollar vaca muerta y poner plantas de licuefacción para exportar. Y la regasificación como una garantía de sistema que puede ser durante todo el año, puede ser en forma estacional, pero simplemente utilizándolo como garantía de pico de consumo. En esto, en el 2030, nuestra evaluación es que el sector de gas natural podría aportar divisas por más de 600 millones de dólares que se podrían incrementar significativamente ante mayores niveles de inversión, ¿no? Esto, un poco lo que les comentaba al principio, el GNL es una tendencia del mercado mundial, ¿no? El dilema que nosotros tenemos hoy por hoy en Argentina muchas veces es el rol de GNL, muchas veces escuchamos de primero lo nuestro y el GNL no, o versus esa dicotomía con la monetización de vaca muerta. Y la realidad es que aquí no es un River Boca, ¿no? Es simplemente la complementariedad de los recursos. Es maximizar el recurso de vaca muerta y al mismo tiempo contar con el recurso de GNL para cubrir los picos invernales, que son la última molécula desarrollada por un periodo corto de tiempo, ¿no? Pero el uso del GNL y el gas natural es algo que está todos los días. Traté de sacar las cosas más importantes y que he visto en los últimos par de meses, ¿no? Que salieron en los diarios. Un Forbes sacando que Inglaterra va a estar no vendiendo más autos a gasolina, y por qué los expertos no se impresionan sobre el tema. O tener el primer offshore LNG Articulated Tug, que son los tugboats, los remolcadores a LNG, o hay un corredor azul en San Pablo que se está viabilizando. En Chile, por supuesto, que están trabajando muchísimo. Volvo, que introduce sus camiones alimentados a GNL. Hungría, esto salió esta semana, donde está completando la primera estación de servicio de GNL. A ver, esto es una realidad, y acá el IBU también, el último, el screen que estamos poniendo, que el bunkering de LNG se hace más masivo, ¿no? Se hace global. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes del desarrollo del GNL porque va a ser el elemento más importante que nosotros tenemos de desarrollo para, primero, reemplazar también el bunker, que va a ser una tendencia mundial, distribución de GNL arriba arriba, también la conectividad de comunidades que hoy no se encuentran conectadas, se utilizan incluso GLP. O sea, esto solamente en Argentina. Esto, si lo dimensionamos para las regiones, la demanda es muchísimo más impresionante. Sin contar incluso el programa de descarbonización que está llevando adelante Chile, que ahí también se tiene un elemento muy importante. Pero ¿cómo nos conectamos con GNL? Simplemente una mirada, una foto de cómo está el GNL en la región. Hoy por hoy hay 8 terminales de regasificación de GNL, hay 2 en Argentina, Brasil tiene 5, que es Guanabara, Bahía, Pesem, Sergipe y Suape, Chile, Quintero y Mejillones, ¿no? Y están todas operativas. ¿Esto qué quiere decir? En Brasil, por ejemplo, hay proyectos de plantas de regasificación para suministro flexible de, creo que 20 proyectos. Si bien no creemos que vayan a desarrollarse esa cantidad de proyectos, sí lo que vemos la tendencia es que Brasil va a estar adoptando soluciones flexibles, ¿no? Ya que justamente por el tipo de condición de sistema eléctrico que es hidráulico, lo que necesita Brasil justamente son
alternativas de suministro flexibles. Y bueno, y eso es un poco el final de la presentación para que ustedes vean, y me gustaría dejarlo un poco ahora abierto para todas las preguntas. La intención fue que sea una presentación dinámica con algunos elementos digamos, para conversar y disparadores de la discusión. Muy buena charla, Gabriela, y muy bueno el tiempo también. Terminaste dentro de los 30 minutos, más de los 30 minutos, perfecto. Mira, yo te voy a hacer la primera pregunta que me quedó picando del otro día cuando charlamos. Me gustó mucho el concepto de usar un yacimiento de inyección móvil. No sé si te acordás lo que charlamos. El tema de el slide ese que vos mostraste, que solamente durante los picos se inyectaba, y qué pasaba, ¿por qué? Porque la pregunta mía original era ¿por qué no producir más? Y bueno, poder inyectar en el momento que no se pudiera, que se necesitaba, que hubiera demasiada producción y poco consumo, pero claro, los yacimientos no están al lado del centro de consumo, pero un barco sí. Entonces, bueno, me gustaría que comentes un poquito más sobre ese tema. Sí, me acuerdo perfectamente bien nuestra charla y bueno, y acá es importante decirlo, ¿no? Porque a lo largo de mi carrera también me tocó hacer análisis de los distintos reservorios subterráneos, que claramente son muy importantes en Argentina, pero la cuestión es que están más cercanos, ¿no? Los que son activos. Y acá veo también gente de CGC que está y que realmente todos los esfuerzos que están haciendo son muy, muy, muy importantes en desarrollar reservorios subterráneos, porque la gran cuestión de los reservorios es que se encuentren cerca del consumo, porque si no, claramente se tienen que desarrollar transporte solamente para ser utilizados durante 30 o 40 días del año. Y eso es muy difícil digamos, de justificar en cuanto a la inversión. Y esa es la dificultad que tiene Argentina. Y bueno, es lo que hay geológicamente, ¿no? Incluso yo recuerdo en mi historia de haber evaluado también el reservorio que está en Uruguay, el Santa Lucía, o incluso en Las Flores, ¿no? Pero el tema tiene que ver con la permeabilidad, ¿no? Y de las dificultades, porque por supuesto que el Santa Lucía, y quien recuerde a Juan José Rodríguez, que era el súper experto en esos temas, la pena era la porosidad, porque si no, era excelente la ubicación, estaba un gasoducto, realmente tenía todas las condiciones. Pero bueno, a veces la geología no lo permite, ¿no? Entonces, lo que se ve en el mundo, y lo mismo nos pasa en el mercado, que es Boston. Boston es una mini Argentina, porque no se quiere construir más gasoductos, porque tiene que ver con la demanda de invierno, solamente por 30 o 40 días, entonces ya nadie quiere invertir en gasoductos. Los reservorios subterráneos no se encuentran cercanos al área de Boston. Entonces, lo que se recurre es esa posibilidad de inyección súper puntual durante 30, 40 días cuando es necesario. De hecho, por ejemplo, fue en el enero del 2019. En el 2020 no prestó servicio porque no lo necesitaba, porque también tiene que ver con las cuestiones climáticas. Y en el 2021, en realidad el precio estaba muy alto porque había llegado hasta $30 en ese momento, entonces decidieron no contratar, no contar con el servicio, pero convenía consumir combustible líquido. Y esto es importante, son las decisiones, ¿no? De qué es lo más eficiente en cada momento, ¿no? En términos económicos también. Y ahora yendo a tu pregunta, un barco de GNL no deja de ser un reservorio de energía, ¿no? Si pensamos que son los 150.000 metros, ¿no?
de 150.000 metros de GNL, que tienen un tanque estándar de nuestros barcos, son 90 millones de metros cúbicos, ¿no? Hay, por supuesto, están también los Q-Flex o los Q-Max, que son los barcos cargueros de Qatar Gas, que bueno, tienen un tanque muchísimo más grande, o hay algunos de 170.000 metros cúbicos, ¿no? Pero realmente Escobar, ¿no?, tiene justamente esa función, la función de garantía de sistema. Después es la decisión cuántos cargamentos se compran. Pero digamos, es como si fuese el seguro del auto. Se cuenta con ese seguro, donde también se tiene al mismo tiempo un almacenamiento de energía de 90 millones de metros cúbicos por cualquier situación eventual. Y uno puede decir, bueno, en enero o febrero no se regasifica. Sí, porque también sirve de soporte para cuando se hacen los mantenimientos preventivos de los yacimientos, por ejemplo, en Cuenca Austral u otros yacimientos. Entonces, o cuando hay alguna disrupción, siempre se cuenta con esto. Y la gran ventaja de Escobar es que se encuentra absolutamente cercano a la demanda. Entonces tiene una capacidad de respuesta de 2 horas, ¿no?, si viene un frente frío o hay alguna circunstancia específica. Yo tengo otra pregunta que te la voy a hacer antes de seguir a las que ya están poniendo en el chat. Perdóname que yo no sé mucho del tema, pero me llama la atención esto. ¿Sería más económico contar con una planta de licuefacción en el puerto y solo usar los barcos para transporte? Por un lado. Y la propuesta de tener una planta de licuefacción y de gasificación en el mismo punto, para usarla en bidireccional también. No sé qué es lo que hay en otros puntos, en otros lugares del mundo, o cómo se maneja eso. Estás muteada, no te escucho. Perdón. Te puedo dar el ejemplo de países como Estados Unidos, Dubái, ¿viste?, Emiratos, que son nuestros clientes. Los 3 son exportadores y, sin embargo, tienen al mismo tiempo barcos contratados todo el año. En Emiratos y en Dubái y en Emiratos. En Dubái, Kuwait. En el caso de Estados Unidos, no tienen permanentemente un barco de regasificación, o sea, de importación, pero ellos también importan gas natural a través de México. Digamos, esta ecuación de la exportación y la importación es algo que claramente se da naturalmente. O sea, hay otros países, no solamente que no son nuestros clientes, pero tenés Egipto, Indonesia, tenés un montón de países que tienen este equilibrio entre lo que es la exportación y la importación, ¿no? Porque la importación la vas a hacer solamente para el pico y en la medida que vos lo necesites, ¿no? Y para mantener estable, ¿sí?, este ladrillo de exportación. Y con lo que a tu pregunta, donde sí es posible tener en el mismo puerto, a ver, son procesos diferentes, ¿no? Claramente un proceso es la licuefacción, que realmente, y esto está demostrado en el mundo, que la manera más eficiente es la licuefacción en tierra, son plantas en tierra. De hecho, licuefacción flotante, y lo podemos decir con convicción, porque Accelerate también desarrolló el proyecto de licuefacción flotante, un barco de licuefacción, y ese proyecto fue, digamos, no se terminó poniendo en práctica. Y la verdad es que hay muchas razones por las cuales es mucho más efectivo una planta de licuefacción flotante, en tierra, porque no tiene la misma flexibilidad, ¿sí?, la licuefacción respecto de la calidad del gas del input, ¿no?, para procesar, que lo que es la regasificación. La regasificación ya hay un gas donde está estandarizado con determinada calidad. En cambio, la licuefacción, la toma de ese gas varía de cada yacimiento, y eso ustedes lo saben perfectamente bien, ¿no? Entonces, esa es la dificultad. De hecho, hay un solo barco, que es el Prelude de Shell, que tiene la función de licuefacción, y hay otro que todavía no entró en operación. Entonces, todo lo que es licuefacción no cambió la tendencia, es todo en tierra.
La regasificación, la tendencia es que sea todo flotante. Es así. ¿Por qué? Por la dinámica que da digamos, del almacenamiento y del suministro, digamos, flexible. Ahora bien, si vamos a la Argentina, la gran ventaja de Argentina tiene puertos de aguas profundas. Bahía Blanca tiene un polo petroquímico, con lo cual Bahía Blanca es un lugar donde realmente puede ser el lugar para desarrollar un proyecto de liquefacción como el que nosotros estamos haciendo. Me voy corriendo porque me da el sol. Ahí está. Esto uno se queja de la luz, pero bueno, acá ya, perdonen la informalidad. Pero, pero bueno, es un lugar ideal y perfectamente podría ser que se puedan, digamos, gestionar los dos proyectos, de que sea un proyecto de exportación sustentable todo el año y que al mismo tiempo digamos, en una terminal cercana o inmediatamente sea también la posibilidad de regasificación. Si uno lo piensa inmediatamente como estamos hoy, podríamos llegar a decir, bueno, la verdad es que se puede licuar durante 9-10 meses al año y 2 meses al año se regasifica. Bueno, yo confío en que Argentina va a poder exportar 12 meses al año, no solamente por el potencial que tiene, sino también porque eso hace que los proyectos de esta naturaleza, que son muy, muy demandantes, digamos, en términos de equity, de inversión, tengan sustentabilidad, ¿no? Pero sí, claramente. ¿Puedo hacer una pregunta? Déjame hacer 2 preguntitas y te dejo. Porque está Mariano D'Agostino que hizo la primera pregunta. ¿Pensás que existe una competencia entre la producción de hidrógeno y la de GNL? No, a ver, el hidrógeno, y yo tengo que ser muy honesta, yo no soy experta en hidrógeno, creo que estamos todos empezando o por lo menos en lo que a mí respecta, empezando a mirar todo el potencial del hidrógeno, que hoy está irrumpiendo, hoy realmente está irrumpiendo. Por eso, si hablábamos, esta charla la teníamos 5 años atrás, no tiene la misma percepción el hidrógeno hoy de lo que tenía 5 años atrás, ¿no? Mariano, claramente yo creo que el hidrógeno va a empezar a tallar fuerte, por eso el otro día decía, bueno, hay varias cosas, ¿no?, que vamos a estar viendo, ¿no?, de que van a irrumpir como suministro energético alternativo, y yo creo que es el momento para poder desarrollar vaca muerta. Es una ventana que se va a ir, no es que se elimina, porque el gas natural va a seguir. Es como que pregunten a alguien si se va a dejar de consumir combustible líquido o petróleo crudo. Se va a seguir y va a haber países que lo sigan consumiendo, pero la tendencia va a llevar a que se utilice más hidrógeno y en la transición el gas natural. Juan Pablo Barrerek, nuestro miembro del grupo del SPE, está haciendo esta pregunta. Para dentro de 5 a 10 años, que Argentina ojalá pueda exportar GNL, se estima que el mercado internacional tendrá capacidad para tomarlo en función de los competidores con capacidad creciente de expo de GNL, Qatar, Estados Unidos, Australia y otros. Y el incremento de otras fuentes de energía, competidores como las renovables, hidrógeno y otros. ¿Qué precio de LNG se estima para dicho periodo? Qué pregunta, ¿eh? Bueno, ¿quién era? Tu amigo Juan Pablo. Juan Pablo, espera que saco, ¿viste? La bola de cristal. No, bueno, a ver, no, poniéndonos serios, un poco en el slide, en uno de los slides, si ustedes recuerdan, había una estimación de precios del 2020 al 2024. ¿Sí? Son de los próximos 4 o 5 años. Y eso, el precio que estábamos poniendo es en el orden de los $6,88, $7.
Es una estimación, por supuesto, todo puede variar, pero ese es un poco el precio. Pero acá creo que lo más importante es mirar la posibilidad de que estamos contra estación de los mercados internacionales demandantes, ¿no? Y antes de irnos a ver a los mercados asiáticos, porque muchos siempre preguntan, bueno, vamos a venderle al mercado asiático. Bueno, para ir al mercado asiático, mercados asiáticos también, nosotros competimos con mercados como los mercados de Oriente Medio, como también Estados Unidos y Australia en la venta de GNL, ¿no? Donde incluso ellos están desarrollando nuevas plantas de licuefacción merchant, o sea, sin contrato de largo plazo asociado. Esto es importante decirlo. Pero antes de pensar en esto de los mercados asiáticos, también tenemos que empezar a mirar la región. Simplemente les quiero dar una idea que el otro día me estaban comentando de la demanda de Brasil, por ejemplo, una estimación de que en el 2021, o sea, en este año, la cantidad de cargamentos que puedan llegar a estar adquiriendo van a estar en el orden de los 60 cargamentos o más, depende de cómo vaya a terminar y evaluar, seguir creciendo la demanda y la necesidad durante el resto del año. Entonces, la verdad es que tenemos la posibilidad de una complementariedad con la región, con una cuestión de borde que es la declinación de Bolivia, con una incertidumbre frente a eso, ¿no? O sea, ahí hay un mercado que tenemos para cubrir. Y por el otro lado, yo creo que también nosotros mismos, Argentina, es su propio mercado de GNL, aunque parezca extraño, ¿no? El mercado internacional puede ser el almacenamiento que vos estabas hablando antes. El mercado lo que hace muchas veces es toma cargamentos y de alguna manera los devuelve, son lo que se llaman los time swap o almacenamientos temporales, ¿no? Donde uno pone a disposición del mercado, pongamos 10 cargamentos, ¿no? En determinado periodo de tiempo, y esos 10 cargamentos son de alguna manera reincorporados al sistema en el pico del invierno. Esto es una posibilidad real, que en definitiva no digo nada nuevo. En definitiva, si uno mira en términos macroeconómicos esta cuestión en el momento que podamos exportar con una importación limitada a los meses de invierno, vamos a estar mirando macroeconómicamente una suma cero, digamos, en términos de un equilibrio entre lo que es la exportación y la importación. Pero a efectos prácticos, el mercado también opera de esta manera. Te hago otra pregunta de Eduardo Bocio. La planta de licuefacción, ¿de qué depende la decisión de su construcción? ¿Cuál es la variable que la hace económica y a qué mercados se piensa abastecer con dicha planta? Parte de lo que ya estamos hablando también, ¿no? Bueno, es importante decir que nosotros con TGS estamos evaluando, hicimos la prefactibilidad, se sigue trabajando técnicamente, estamos trabajando con productores. Claramente esto es una decisión conjunta, la decisión de inversión, ¿no? Y como muchas veces decimos, ¿no? Acá tiene que acompañar las políticas públicas y con las decisiones privadas, ¿no? Esto es un tango, ¿no? Tiene que haber las dos cuestiones. El sector público, digamos, acompañar con normas regulatorias sustentables de largo plazo y las decisiones de inversión, porque una ley de exportación de GNL con una planta de licuefacción construida puede no ser operativa en tanto y en cuanto no tenga la producción necesaria de moléculas o el transporte adecuado para el transporte de dichas moléculas y el procesamiento adecuado. Si se tiene, digamos, es una integridad, digamos, de toda la cadena que puede incluso generar mayores círculo virtuoso, porque en base a eso también se puede desarrollar sobre ello también proyectos de petroquímica, ¿no? Claramente.
Bueno, ¿Puedo dejo hacer una la pregunta? persona que había pedido hacer la pregunta, no pude registrar quién fue, así que adelante ahora con la pregunta. Yo, Francisco, soy. Ah, Hola. Francisco, perdona, adelante. Sí, quería preguntarle a la ingeniera, ¿qué es más costoso almacenar, en forma líquida o en gas? Qué buena ¿O cuál es más pregunta. eficiente? Qué buena pregunta. A ver, no es una respuesta lineal en esto, ¿no? Porque claramente el desarrollo del gas natural, el costo en general, con su producción de largo plazo, tiene menores costos, pero también el almacenamiento de los reservorios subterráneos, ustedes saben muy bien que tiene que ver con la permeabilidad y tiene también que ver con el cushion, ¿no? Esto no es tan fácil, no se puede extraer el 100% de la última molécula inyectada en el reservorio, cosa que sí se puede hacer en un tanquero, ¿no? Muchas gracias. Ok, bueno, si no hay más preguntas, no me queda más que agradecerte. Muchas gracias por la presentación y te seguimos invitando a que participes con nosotros dentro del SPE. No sé, Patricia quiere decir algo, a ver, ¿alguien más quiere decir? Tengo una pregunta. Veo en el chat. Adelante, Eduardo. Perdón. No, gracias. Una pregunta de Alejandra López. Ya estuvo contestada, creo. Ah, bueno, no lo había escuchado, por eso me pareció que estaba recorriendo todo. Adelante, Eduardo, por favor. No, está bien, gracias. Ya entendí todo, no tengo problema. Sé cómo, todo depende cómo sigue para adelante la capacidad de seguir produciendo vaca muerta en Argentina. Es clave en el futuro argentino, tanto en exportación como en importación. Sí, bueno, sobre eso ya no tenemos nada que decir. Nada que decir. Se escapa de las generales de la ley. El último punto sí me gustaría, si me dan un segundo, decir, esto es algo importante y lo tengo que decir de temas de género. La SPE tiene una sección que es Women in Energy, en la cual estamos también colaborando con la Comisión de Diversidad e Inclusión del IAPG. Así que la idea es inspirar a las mujeres a que participen más y a los hombres a comprometerse a incluir mayor diversidad en grupos de trabajo y en distintos niveles de trabajo. Así que nada más que eso y lo que necesiten a disposición. Bueno, Patricia ¿Puedo siempre hacer estuvo una pregunta? muy vinculada al tema de WIN, así que también está ahí. Vamos a estar en contacto porque creo que es muy importante. Yo tengo que decir que la verdad, yo soy parte de, obviamente, de Women in Energy, pero también soy parte del comité de conferencias que te convocaron y estoy muy feliz de que el comité de conferencias empezó a convocar a nuestras mujeres profesionales que somos, que estamos y que realmente vale la pena que tengamos un espacio como el de la SPE, que es muy importante, es un muy buen espacio técnico para poder estar en los trabajos que estamos. Así que bueno, muchísimas gracias al comité de conferencias también por esto, que ha sido toda una diferencia, ¿no? ¿Por qué una diferencia? Todos tienen lugar acá, ya te dije yo. No vamos a empezar a pelear público. Históricamente el comité de conferencias convocaba solamente a varones Distinguished Lecturers, y esto ha sido mirar un poco para adentro, para nuestras profesionales, y en ese sentido, en ese cambio, hay profesionales como Gabriela, como estuvo Victoria la otra vez, hay profesionales, bueno, nosotros tenemos no sé si Gabriela las ha visto, todas las charlas que venimos haciendo de Women in Energy desde el año pasado, junto con Eduardo, porque Eduardo ha colaborado muchísimo. Yo creo que nunca hubiera podido abrir el Teams si no fuera por Eduardo. Bueno, ya ven que esta vuelta son 2 mujeres seguidas en la charla, ¿eh? Sí, Bueno, sí. muy Después de bien. Gabriela viene Susan, así que no se pueden quejar, ¿eh? ¿Puedo hacer una Se última me van a poner celosos los pregunta? hombres ahora.
Susan House es una persona muy particular porque ha estado en la SPE Global antes de esta posición de la parte de soft skills, ha estado antes en lo que era el comité de HSE, de Health, Safety and Environment. Y ahora ha pasado a esta posición que creo que es muy importante porque es muy bueno darle a los jóvenes profesionales esta parte de lo que no nos enseñan en la universidad y que lo aprendemos después un poquito a los golpes y otro poquito con el tiempo, ¿no? Bueno, yo tengo que cortar la grabación. Una Muchas última gracias pregunta. otra vez, Gabriela, y los invitamos hasta la próxima. Muchísimas gracias, todo muy bueno, muy amables.